Tal vez el premio no se lo doy ahora, o si se lo doy va a ser en efectivo. Porque no tuve tiempo para pasar a comprar unas tarjetitas del Starbucks. Pero ya si le doy efectivo, usted compra lo que usted quiera, ¿eh? Una hamburguesa o un café o lo que quiera. Pues, si se recuerdan, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir quiénes fueron los primeros 3 jueces? Y Débora. Pues 2 dijeron al mismo tiempo, la hermana Juanita y la hermana Valentina. Pues nos toca a todos. Y el hermano, le voy a dar la mitad de lo que le voy a dar a Nos los toca a hermanos. todos hoy. Amén. Bueno, esa era la pregunta que yo quería preguntar, porque es importante que memoricemos lo que estamos aprendiendo, amén. Aunque aprendamos poco, pero que lo aprendamos y lo estemos repasando para que algún día pues nos recordemos, oh, yo estudié esta parte, o yo aprendí esto, amén. Así que hermana Juanita y hermana Valentina y el hermano Abraham también, amén. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias en Jueces capítulo 9. Vamos a estar estudiando una clase, hermanos, una clase que la verdad para mí es una clase que pues sí está un poco, está bien y está triste, lamentablemente. Es una historia triste porque habla de un hombre que su padre fue un valiente, un guerrero, aunque él no se la creía. Y Gedeón fue un hombre valiente y esforzado, amén. Esa fue la clase de la semana pasada. Y ahora en este día vamos a estar hablando de Abimelech. Abimelech fue el hijo de Gedeón, ¿verdad? Y déjame decir, hermano, aunque usted no lo sepa, no sé si ya lo sabe, Gedeón tuvo muchos hijos, tuvo cerca de 70 hijos. Y pues Abimelech fue un hijo que tal vez se creció con la concubina de Gedeón, ¿verdad? No vivió cerca de él, sino vivió cerca de su madre. Y pues esta clase, hermano, nos va a hablar de Abimelech. Vamos a aprender de quién es Abimelech, amén. ¿Quién fue? Solamente habla de él en el capítulo 9, en este caso. Y la clase de esta tarde se llama Ascenso y Caída de Abimelech. Ascenso y caída de Abimelech. Ascenso que Dios le permitió levantarse, amén, pero también permitió que él cayera, amén, por el pecado y por la vida que Abimelech llevó. Y déjeme decir, hermano, que es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos y veamos por dónde estamos caminando, ¿verdad? A veces vamos caminando bien, pero de repente se nos atraviesa algo y pues nos desviamos. Y es lo que Dios no quiere. Lo que quiere el Señor es que nosotros caminemos correctamente siempre. Tal vez es difícil, pero no imposible, amén. Amén. Y la verdad central para este día es, porque el pecado tiene consecuencias terribles, siempre debemos rechazarlo. Pero a veces, hermano, hay cositas que pues son llamativas, ¿no? O cosas que son llamativas, que nos llaman la atención. Y a veces queremos seguir por ese camino que nos lleva al mal, amén. Pero porque el pecado tiene consecuencias terribles, siempre debemos rechazarlo. Decirle no al pecado, amén. Sí. El pecado, aparte de que no es agradable ante los ojos de Dios, también nos aleja de su presencia. Muchas de las veces, hermano, queremos retener la presencia de Dios, queremos tenerla aquí con nosotros, y estamos ungidos y llenos del Espíritu Santo, pero cuando empezamos a pecar, nos empezamos a alejar de Dios, y el Espíritu Santo como que ya no está en nosotros. Porque el Espíritu Santo es pureza, amén. El objetivo de esta clase es considerar las consecuencias de la maldad y alejarnos del pecado. Por eso digo, hermano, que esta clase es una historia bonita, pero también es triste, amén. El texto aureo es: apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado. Oiga bien. Y esto está en Proverbios capítulo 5, versículo 22. Gloria al Señor. Mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 9 de Jueces, porque ya vamos a estar estudiando, amén. Voy a estar leyendo una parte que me gustó bastante. Y dice así: la iglesia está en una posición difícil respecto a la moral y la ética. El mundo resiente que
El mundo resiente que la iglesia le imponga su moral. Incluso dentro de la iglesia sucede que algunos tratan de establecer sus propias normas de lo que es bueno o malo. He aquí dos de los factores que contribuyen a esta situación preocupante. En primer lugar, uno de ellos es: vivimos en medio de un relativismo moral en donde no hay lugar para una moral y ética absoluta. La autoridad de la Biblia no se toma en cuenta. Y es triste, hermano, ¿verdad? A veces cuando le hablamos al mundo le decimos, sí, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, Dios te va a castigar. ¿Y cómo lo toman cuando le decimos eso? Se ríen. Se ríen, pero otros lo toman, no lo toman con amor, o sea, lo toman, se enojan, ¿verdad? Ellos quieren oír, Jesús te ama, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Pero déjeme decirle, hermano, la verdad es que antes se predicaba así: si no te arrepientes, Dios te va a castigar. Amén. Y esa es la verdad. ¿Qué va a pasar si usted tiene su salvación pero se va al pecado, se va al mundo? ¿Qué va a pasar? Va a perder su salvación. Y es lo que la gente a veces del mundo tiene que escuchar, pero no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque si escuchan eso, pensamos que no van a venir a la iglesia. Pero tal vez si les hablamos así, tal vez, ¿verdad? Podrá que vengan, a lo mejor sí, amén. Porque saben que del juicio de Dios, pues nadie se va a escapar, amén. Por lo tanto, la gente está dispuesta a prescindir de esta y en cambio vivir según le parezca. Como dice Jueces, capítulo 21, versículo 25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que parecía bien ante sus ojos. ¿Alguien se puede leer Jueces 21, versículo 25? Amén. Cuando lo tengan, digan amén. En segundo lugar, se ha perdido el respeto hacia la soberanía de Dios, por lo que muchos no creen que serán llamados a cuentas por sus acciones. No es muy popular decir, mas la paga del pecado es muerte. Alguien que busque Romanos capítulo 6, versículo 23. Muchas personas no están dispuestas a reconocer que Dios toma en cuenta sus acciones y que al final Dios traerá juicio si no se arrepienten. El mundo olvida o no cree en las consecuencias del pecado. Hasta los cristianos también lo olvidan, amén, lamentablemente. Los cristianos a veces olvidan de que Dios algún día va a juzgar sus pecados. ¿Alguien tiene Jueces 21, 25? ¿Van a hablar? Amén. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Fíjese bien. La gente vivía así como vive el mundo hoy, ¿verdad? Algunos hacen lo que quieren, otros van para allá, otros van para acá, pero para la iglesia no quieren venir, ¿verdad? Solamente quieren hacer lo malo. ¿Eh? Y así era la gente en el tiempo de los jueces. Había gente que pues hacían lo que querían, amén, lo que les pareciera. ¿Alguien tiene Romanos capítulo 6, versículo 23? Amén. Marcelo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Así que si le hablamos a la gente de Dios, pues déjame decir, hermano, tenemos que ser sabios, amén. Hay que ser sabios porque se ocupa la sabiduría espiritual, la sabiduría del cielo, porque no podemos también decirles, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero podemos hablarles, ya cuando le hemos hablado varias veces, podemos decirles, si no te arrepientes, eso es lo que va a pasar contigo, amén. Porque debemos de empezar así despacito, pero ya también decirles, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, Dios te va a castigar. Y tal vez solamente así van a venir a los pies del Señor, amén. Esta lección trata sobre Abimelech, un hombre que desobedeció a Dios, menospreció a su familia y tuvo un final trágico. Abimelech, uno de los hijos de Gedeón, asesinó a sus 70 hermanos, en excepción al menor, Jotam, y se autoproclamó rey. Su reinado duró solamente 3 años, hasta que el Señor causó una división para juzgarlo, tanto a él como a los de Siquem. Hubo una batalla y Abimelech murió en manos de una mujer que le lanzó una piedra de molino sobre su cabeza durante el ataque a la torre de Tebes. El narrador añade que así pagó Dios a Abimelech el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Su historia confirma que Dios juzga rápidamente a los malhechores. Eso lo encontramos en Jueces, capítulo 9, versículo 56. Amén.
Abran sus Biblias el capítulo 9 de Jueces, por favor. Y vamos a estar estudiando. Punto número 1, Abimelech se fortalece. Recordemos, la lección, el nombre de la lección es ascenso y caída de Abimelech. Así que Dios permite que se levante, pero también Dios permite que él caiga. Amén. La visión de Abimelech y Sisua, versículo 1 y el 2. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Fíjese nada más. A veces en la vida, hermano, a veces, como seres humanos, a veces creemos que somos mucho más que los demás, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Aquí en la Biblia podemos leer cuando dice que él fue a hablar, pero algo que dice: ¿qué os parece mejor, que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam? Recordemos que Jeroboam es ¿quién? Gedeón. Amén. O que os gobierne un solo hombre. ¿Qué será mejor, que los gobierne 70 hombres o un solo hombre? El un solo hombre viene siendo él, Abimelech, ¿verdad? Él quería tomar posición y quería tomar autoridad, ¿verdad? A veces, hermanos, déjenme decir una cosa. Nosotros estamos aquí en la iglesia y humildemente tenemos que trabajar para la obra del Señor, amén. A veces si a mí no me dicen: hermano, usted le doy este puesto, yo no debo de andar haciendo cosas que no me pertenecen a mí hacer, ¿verdad? A veces queremos avanzar más que el otro hermano. Oh, si él puede, yo también puedo. No debemos de ser así, porque es hasta cuando Dios nos ha llamado, ¿verdad? Abimelech, él creyó y dijo: no, pues yo puedo ser rey, yo puedo ser líder, yo puedo ser esto. Pero no es cuando uno diga, es cuando Dios dice. Amén. La lección de la semana pasada trató de la victoria de Gedeón sobre los madianitas. ¿Qué fue lo que dijo Gedeón cuando Dios le dijo: varón esforzado y valiente? Cuando el ángel le dijo: varón esforzado y valiente, se quedó él como diciendo: yo. O sea, dudó, ¿verdad? ¿Qué tengo de valiente? Estoy en cueva. Exactamente. Dudó, pero también aquí está la parte. Si leemos la historia de Gedeón, la historia habla de que él, con sus palabras, era una persona humilde. Sí. Porque a él le pedían que hiciera esto: tú haz esto, tú haz lo otro. Y él decía: no, yo no puedo. Si Dios me lo pide o me dice, yo lo haré. Amén. La lección de la semana pasada trató de la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Eso lo encontramos en Jueces 6:33 y 8:28. La derrota de los madianitas dio paso a 40 años pacíficos bajo el liderazgo de Gedeón. Fíjese nada más, 40 años de paz. Su prosperidad queda marcada porque tuvo muchas esposas y un total de 70 hijos. Eso lo vemos en 8:30 de Jueces. Gedeón tuvo una concubina que le dio un hijo llamado Abimelech. Este creció en una familia en Siquem, sufriendo el rechazo de sus hermanos debido al estatus de su madre. Siquem era una ciudad importante y bien establecida, situada en una de las carreteras principales, cerca de 48 kilómetros al norte de Jerusalén y como 9 kilómetros de Ofra, donde Gedeón comenzó su historia. Amén. Así que tal vez este hombre, Abimelech, no se creció con sus hermanos y por eso tal vez sintió coraje, tal vez se sintió, pues, estaba enojado, ¿verdad? Porque él sintió rechazado porque era hijo de otra mujer, de la concubina de Gedeón.